Bienvenidos a la Ciudad de los Libros, un programa dedicado a la pasión por leer, conducido por Gloria Álvarez, Carmina Valdizán y Vanessa Rivera. La Ciudad de los Libros. Hoy es un gusto porque está con nosotros un autor guatemalteco. Queremos presentarles a Paul Wunderlich. Paul Wunderlich es novelista, poeta y médico cirujano. Habiendo nacido en Guatemala, no tuvo problema alguno en encontrar escenas de inspiración en los paisajes hermosos del país. Su amor por el género de ficción inició cuando su hermano mayor le obsequió un libro del género fantástico, Magician's Apprentice. Años después, ingresa a la carrera de medicina, la cual le modifica radicalmente su manera de ver el mundo. Actualmente, se encuentra trabajando en la cuarta entrega de la saga, El soliloquio de una flama creciente. Paul, bienvenido. Hola, muchas gracias. Va a ser un placer compartir con ustedes 300,000 palabras de mi libro. Paul, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y para hacerles un pequeño resumen, el libro que vamos a discutir, que no es el único que Paul tiene, él ha escrito varios, pero este es el primero y le tomó 8 años hacerlo, se llama El lóbrego pastor. Es un libro de fantasía, pero que tiene mucha filosofía. Yo creo que es un libro que cualquiera que está buscando cómo encontrarse a sí mismo va a encontrar en estas palabras mucha inspiración. Aunque tú nos transportas a un mundo de fantasía, es inevitable pensar en Guatemala, porque el lenguaje que utilizas es el lenguaje guatemalteco. Tomasa habla un chapín puro y duro. Sí. Las descripciones que a veces das de la mentalidad de las personas también tiene que ver mucho con Guatemala. Entonces, creo que a pesar de que es un mundo de fantasía, es el único libro que a mí me ha puesto a Guatemala en un contexto fantasioso. Hay un párrafo donde tú dices: deme una moneda para mi pan. Entrenados por sus padres, ellos pedían a Manchego una moneda o dos, extendiendo sus manos inocentes en limosnera forma. No cesaba de pensar Manchego en esas crueles mentes que planificaban traer tantas almas al mundo en la tan pobre condición. Es esa falta de entendimiento, esa cruel y estúpida costumbre de tener muchos hijos para explotarlos y así producir más, ya que los padres fueron creados bajo el mismo modo. Todos los libros de ficción o de fantasía son buenos cuando logran poner en contexto un problema moderno. El lóbrego pastor es una obra de carácter fantástico realista que reúne en sí el pasado y el presente. La historia se desarrolla en un pueblo llamado San Santera, en donde una finca sufre los efectos de la muerte de su último amo, y el pueblo entero tambalea a merced de una alcaldía de reputación negruzca. El peso sobre los hombros de Manchego, un pastor de 13 años, lo abate entre verse confrontado por una herencia agobiante, una infancia marchita y un amor silente y de sonrisa tímida. La historia del lóbrego pastor es cómo Manchego se va formando en esta persona segura de sí misma, que llega a conocerse, que llega a entender su pasado, porque también dentro de los capítulos él encuentra un diario de su abuelo el finquero y se va dando cuenta cómo su abuelo era. Entonces el libro realmente te cuenta la historia de cómo Manchego se va formando de un joven de 13 años a ser un hombre hecho y derecho con todo este conocimiento por sí mismo. Algo que gente en Guatemala se muere sin nunca haber hecho en su vida. Yo pocas veces realmente había visto un personaje de fantasía que interiorizara tanto. Porque normalmente en los libros de fantasía te mueve el ambiente, todo lo que lo rodea. O sea, hay demasiadas cosas fantásticas. Y ese es parte de los propósitos del libro. Que no solo sea una aventura fantástica, sino también la aventura hacia uno mismo es igual de fantástica. Y es igual de inverosímil, y es igual de difícil. Es toda una épica que uno tiene que llevar a cabo, pues, no solo en una época de tu vida, sino toda la vida. ¿Qué crees tú que le hace falta a este país para quitarse esos velos de encima y perderle el miedo a conocer su alma? Es bien difícil esa pregunta, porque te das cuenta que el problema no es solo de un guatemalteco, sino es un problema del humano en esencia. Quiera que no, conocerse uno mismo provoca placer, pero es a largo plazo. Es a largo plazo, porque mientras más aceptas que los demás te den consejos y te den un reflejo de quién eres tú en sus ojos, vas entendiendo por qué eres como eres. Entonces es un proceso que tarda mucho tiempo, pero vale la pena. Sí, porque al final es mucho de autorreflexionar y ver, interiorizar. Y la verdad es de que al interiorizar a veces duele muchísimo. Y uno no quiere ver un montón de cosas. Uno no quiere ver esas cosas porque sientes que va a infligir tu autovaloración. Entonces uno se siente débil, o tal vez, pues así me sentía yo por lo menos. Digamos, cada vez que alguien me hacía ver mis verdades cuando era un niño, me sentía débil y me sentía tal vez vulnerable.
Y después te das cuenta que no hay nada malo con ser vulnerable. Eso es lo que te vuelve fuerte a la hora. Exacto. Manchego está inspirado en ti. Sí. Es el personaje con el que tú te identificas. Manchego es este pastor de 13 años que en este momento se encuentra con una responsabilidad que muchas personas en Guatemala se encuentran, el trabajo infantil. Sí. Su abuelita le recuerda constantemente que la finca está en este momento mal económicamente y que depende mucho de su trabajo y el trabajo de Tomasa, que la finca salga adelante. Sí. Para el personaje de la abuelita, de Lulita, de la mejor amiga de Manchego, de Luchi, del abuelo Eromes, ¿tú también te basaste en personas cercanas a ti? Sí, son un reflejo de otras personas, pero son como yo las internalizo. Todos los personajes de un libro son un reflejo del autor de alguna u otra manera. Me encantaría leer una parte que para mí fue la frase que más me gustó del libro, y dice: estamos todos hechos de la misma cosa, esa misma sustancia que mantiene los fragmentos del tiempo y espacio, unidos en uno. Somos todos uno y ninguno, somos y no somos, fuimos, seremos, somos. Los tiempos cambian, pero como tiempo es esa cosa que nos hace, no progresa, porque ahora, como antes, sigue siendo la misma. Lo que sucede, y yo considero que es parte del trabajo que hay que hacer para conocerse uno mismo, es uno admitir de que eres la misma sustancia que la piedra inerte que está ahí. Entonces tú comprendes que compartes los elementos con el resto del universo, polvo de estrellas, como dice Hawking. Entonces eso es muy valioso entenderlo, porque entonces tú puedes sentirte en contacto con la naturaleza. Entonces es poner tus pies sobre la tierra y decir, bueno, yo soy uno con todo, pero al mismo tiempo el día que yo me muera seré polvo y me desaparezco. Entonces, ¿cómo haces cada momento esencial para que eso no suceda? Para que tú sientas que tu momento en la tierra en contacto con los elementos fue existencialmente significativo para ti. Sí, porque al fin y al cabo tú sos tu propio fin en ti mismo. Y sí, eso es lo que a veces nos cuesta mucho entender. Por eso es que este libro es tan crucial para la sociedad guatemalteca. Y desgraciadamente a veces en este país buscamos decirle al otro, deberías de hacer esto, hacer el otro. Pero nadie interioriza precisamente esas cosas tan fundamentales como: ¿será que los seres humanos vinimos puestos a esta tierra como algo externo que no tiene nada que ver con lo demás? ¿O será que yo, que soy hidrógeno, carbono, oxígeno, soy parte de este mismo sistema y por lo mismo tengo que colaborar con que este sistema siga? O sea, las personas que cobran esa conciencia no tiran basura en la calle. Sí. No le dicen a las demás personas cómo vivir. No son irresponsables con las consecuencias de sus acciones. Y creo que eso es algo que le falta mucho a nuestro país para poder desarrollarse en paz. Este libro es el primer libro de una serie de libros. Cuéntanos un poco al respecto. El Lóreo Pastor iba a ser el único libro, pero después, con todo este proceso de ir hacia adelante, hacia atrás, adelante, hacia atrás, me di cuenta de que el libro que yo escribí hace 8 años era el libro de en medio. Yo quería expandir mucho más esa saga, darle mucho más background a Manchego. No solo decir de que es esta persona, sino decir es esta persona porque todo esto pasó. Yo quería que tú tuvieras esa visión de Manchego a la hora de leer toda la saga, que digas, puchica, este personaje ha crecido porque ha hecho todo esto y se encontró en esta etapa y después tuvo esta cosa con Luchi y después no sé qué pasó en el Imperio. Entonces tú dices, él es quien es al final de la obra por todo esto. Entonces a la hora de la obra, toda esta aventura de Manchego encontrarse a sí mismo es para que también el lector haga el mismo proceso de una manera resumida, porque es corto comparado con la épica de encontrarse uno mismo. Claro, ¿y cuántos libros pretendes tener en la saga? Porque digo pretendes porque uno a veces dice voy a hacer 3 y resulta siendo 6, o voy a hacer, como en tu caso, 1 y terminan siendo, no sé, ¿cuántos tienes programados? Ahorita voy por el 4, van a ser 6 en esencia, porque todos son las etapas de encontrarse uno mismo y de no solo encontrarse, porque no es suficiente encontrarse, sino luchar a diario por ello. Entonces toda esta épica es una metáfora de eso. Pero tú has escrito más libros, porque los lectores, a lo mejor hay alguien que no le gusta tanto la fantasía. ¿Tú tienes otros géneros? ¿Has escrito otras cosas? Pues ahorita estoy por autopublicar el primer libro médico, que no tiene nada que ver con fantasía. Es ficción médica. Se trata de un paciente que contrae cáncer de páncreas y cómo desde ese momento la vida se le desploma y empieza a tratar de aferrarse de cualquier cosa que le dé placer
y encuentra de que lo único que le queda es encontrarse a sí mismo en cuestión de 4 meses que le quedan de vida. Se llama Cuando el sol se derrama, también es una metáfora. La misma metáfora del mismo autor en su estado más maduro, digamos. Entonces ya la idea va más concreta. Para los que no les gusta fantasía, ese libro es bastante realista. Paul, yo sé que tenemos muchas personas allá que nos están escuchando que quisieran tal vez publicar un libro, editar un libro. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo llegaste a vender los libros en Amazon? ¿Cómo llegaste a hacer las ediciones impresas? ¿Cómo editaste tu trabajo de 900 palabras? ¿Cómo llegaste a estas 400? Cuéntanos un poco. Llegar a escribir un libro es el 50% del trabajo. El otro 50% es la edición. Entonces el Lórego Pastor empezó con 320,000 palabras. Cuando lo terminé hace como 5 años. Digo terminé porque eso no es cierto, no terminas. Porque después lo lees otra vez y dices, bueno, esto le falta otra pasada de edición y le vuelves a dar otra pasada para que sea novela. Tú quieres un documento que entretenga, que te mantenga cuestionándote qué está pasando, qué va a pasar, por qué me retiene información. Te pone ansioso y te palpita el corazón y quieres saber más. Para aquellas personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, que están en diferentes partes de Latinoamérica, no tienen que estar en Guatemala para comprarlo en las librerías, lo pueden descargar en Amazon, que ha sido increíble para la autopublicación. Pues muchísimas gracias, Paul, por habernos acompañado, y a todos recuerden El Lórego Pastor. Este es un libro para cualquiera que quiera atreverse a conocerse a sí mismo y que quiera saber cómo emprender ese viaje y que quiera disfrutar de una literatura exquisita. Esto fue una edición más de La Ciudad de los Libros. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como La Ciudad de los Libros para ver otros episodios. Hasta la próxima. Esto fue La Ciudad de los Libros. No te pierdas la siguiente edición con más libros y temas de gran interés.